Momento en la palabra del Señor, leyendo en Romanos capítulo 1, versículos 20 al 23. Romanos capítulo 1, versículos 20 al 23, dice la palabra del Señor. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Cuando el hombre olvida la posición de Dios, el ser humano casi siempre está pensando consigo mismo, casi siempre está haciendo sus planes, pensando en las cosas que quiere hacer, las cosas que quiere lograr, pensando en su beneficio, pero en su gran mayoría no están pensando en Dios. En su gran mayoría el ser humano no está pensando en Dios. Por eso le he puesto: cuando el hombre olvida la posición de Dios. La cuestión es que debemos tener claro y tener la plena convicción de la posición de Dios, que Dios es el creador de todo, Dios es soberano, Dios es grande, es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios lo es todo, pero el ser humano se olvida de la posición de Dios. La Biblia habla aquí, en el pasaje que hemos leído, en el versículo 21, no le glorificaron como a Dios. La gente vive empeñada en sus cosas, en sus quehaceres o en sus placeres, y se olvida que hay un Dios y no le da la gloria a Dios. Logra muchas cosas y no le da la gloria a Dios. Obtiene muchas cosas y no le da la gloria a Dios. Piensa en sí mismo y no le da la gloria a Dios. La Biblia dice: no le glorificaron como a Dios. Además, ni siquiera pensaron si conocían a Dios. En otras palabras, no le dieron el primer lugar en su vida. Dios debe tener o tiene el primer lugar en nuestra vida. Él debe ser preeminente en nuestra vida. Cristo debe tener la preeminencia en nuestra vida. O sea que Él lo es todo para nosotros, y en cualquier circunstancia de la vida, lo primero que tenemos que pensar es en Dios. ¿Qué dirá Dios? ¿Cómo me está viendo Dios? Si a Dios le agradará o no le agradará mis acciones o lo que voy a emprender. Pero la Biblia dice que el ser humano ni siquiera pensaron si conocían a Dios. Entonces, le da el primer lugar a sus cosas personales, el primer lugar a sus placeres, el primer lugar a sus logros personales, y deja en último lugar a Dios. Cuando debe ser al revés. El primer lugar en nuestra vida debe tenerlo nuestro Dios Todopoderoso. El primer lugar en nuestra vida debe tenerlo Cristo Jesús, aquel que dio su vida por nosotros. Es quien debe tener la preeminencia en nuestra vida. Los hombres eligieron un camino peligroso, el camino de la perversión, el camino de la perdición, y se olvidaron de Dios. Mucha gente ahí mismo en el pasaje, en el capítulo, dice que por eso Dios los entregó a todo lo desordenado, porque se olvidaron de Dios y empezaron a hacer todo lo contrario a lo que Dios le agrada. Empezaron a hacer todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Empezaron a cambiar todas las cosas a su manera. Ahora, la cuestión es que todavía estamos a tiempo, mi amigo, mi hermano. El Señor no ha venido todavía y estamos a tiempo para enderezar nuestra senda, para enderezar nuestro camino, para darle el primer lugar a Dios en nuestra vida y cambiar todas aquellas cosas que hemos hecho mal. Porque el hombre ha olvidado la posición de Dios. El hombre incluso se cree más que Dios a veces.
porque ha olvidado la posición de Dios, pero aún estamos a tiempo de restaurar eso. Ahora surge una pregunta: ¿es Cristo el Señor de nuestra vida? ¿Es el Señor Jesucristo el Señor de su vida? ¿Es Jesucristo el Dios de sus planes, el Señor de sus planes, el Señor de su hogar, el Señor de su agenda? Piénselo. Si Cristo es el Señor soberano sobre todo, entonces Él debe ser el Señor en nuestra vida, gobernar nuestro hogar, gobernar nuestros planes, gobernar todo lo que nosotros tengamos que hacer, la agenda que nosotros tengamos que desarrollar. El Señor debe gobernar, o debemos dejarlo gobernar en todas esas cosas. Incluso el Señor debe gobernar nuestra lengua para que nos vaya bien en la vida. Así es de que, mi amigo, mi hermano, si usted no ha hecho del Señor el Señor de su vida, aún es tiempo, y volvámonos a Dios y recordemos la posición de Dios, que Él es Señor sobre todo. Que Dios nos bendiga.